Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y a partir de este momento comienza Expediente Final. Bienvenidos. En la tarde de hoy hablaremos del maestro de la narrativa deportiva, el recordado periodista Mike Smulson, un hombre de temperamento fuerte, gran conocedor del béisbol de las grandes ligas. Incluso le dio altura a nivel nacional a este deporte. Fue un gran amigo, un destacado empresario y un político como pocos. Mike Smulson nació con una madera de esas que ya no existen. Decir que Mike era la Biblia es algo que se queda corto. Fue un gran personaje del deporte. Espérate, yo hablo enseguida con este carajo. Un día levantó el teléfono y llamó a la ministra de Cultura. Ahí era un mamador de gallo. Yo le conozco todas sus maldades. Un cáncer martirizó sus días. Mike murió en Estados Unidos, dejando atónitos a todos los que creían que él estaba de vacaciones. Yo pienso que él sí sentía que tenía algo, él sí lo pensaba, nunca nos lo dijo. Él se fue a un tratamiento para regresar a Colombia. No me tomó de sorpresa porque ya había recibido información, pero yo creía que lo volveríamos a ver en Barranquilla. Mike ingresó a la clínica con un dolor que lo aquejaba y ahí encontró la muerte. Le sacaban y hacían todo tipo de, digamos, de exámenes y no encontraban absolutamente nada. Y recibimos la noticia de que fue internado a la clínica de urgencia. Cada cita médica yo era llore, que llore, que llore. Era ingeniero químico, fue empresario. Durante 10 años fue concejal de Barranquilla. Sumado a eso fue narrador de béisbol, boxeo, fútbol americano, columnista del diario El Heraldo. Tuvo un exitoso programa de entrevistas en Telecaribe y hasta fue umpire. Todo era bueno. Se abre su expediente final. Él tenía una magia hablando y contando historias, y además su voz era absolutamente cadenciosa. Que llegaba y donde llegara era la figura central. No hay un narrador con un estilo y con un caché para narrar como lo hacía Mike. Mike Smulson nació aquí, en Lituania, uno de los 27 estados de la Unión Europea, cerca al mar Báltico. Pero como una familia que tiene un origen tan lejano termina llegando al municipio de Ciénaga en el Magdalena para luego radicarse en Barranquilla y convertirse en una de las familias judías más emblemáticas de la región. Porque Ciénaga era prácticamente en el departamento de Magdalena, se puede decir una de las principales ciudades, si no la principal en esa época. Mike pisó tierras colombianas cuando tenía 2 años. Sus padres llegaron detrás de una misión médica. Ambos eran médicos. Mi madre prácticamente se puede decir que si no fue la primera, fue la segunda mujer médica que ejerció en Colombia, la primera en Barranquilla. Cuando llegaron a Colombia, trabajaban en la United Fruit Company, una compañía norteamericana dedicada a las bananeras. Y evidentemente, por ser una compañía norteamericana, siempre estaban muy pendientes de los partidos de béisbol y escuchaban la emisora de las Fuerzas Armadas norteamericanas. La Army Forces Radio Service para sus soldados que estaban afuera. Y él escuchaba. En este programa. Y comenzó a conocer tanto el béisbol norteamericano que se puede decir que le decían aquí la Biblia del béisbol. Sí, Mike sabía, pero Mike creo que era la única persona que entendía inglés de los periodistas que estaban ahí. Él arrancó escuchando eso aquí y luego en Nueva York lo complementó con su universidad. Y ahí pues Mike se convirtió en hombre de béisbol. Su curiosidad de niño lo sumergió poco a poco en un mundo del que nunca más podría salir. A los 15 años ya narraba béisbol como un profesional. Sus padres quedaron atónitos al descubrir el talento de quien hasta poco tiempo atrás era el niño travieso de la casa. Yo me aficioné al béisbol por accidente y por un zas del destino. En el mes de octubre del 39 escuché una narración de la Serie Mundial de 1939 y empecé a escuchar béisbol
pero no sabía inglés suficiente. Llegó a la casa de él, le dijo a mi abuela, ¿me escuchaste por la radio? ¿Por qué? Sí, me contrataron, voy a estar narrando el béisbol. Le pagaban 4 pesos por juego. 4 pesos por juego. Y mi padre dijo, no más. Él no puede seguir en esta cuestión de ganando 1 peso por juego y perdiendo el tiempo que estar estudiando. Y fueron a la emisora a decir que mi papá estaba en el colegio y que no podía. Entonces, en ese entonces me habían ofrecido 4 pesos por partido y querían tanto que él transmitiera que lo aumentaron 1 peso por inning. Y ganaba 9 pesos por juego. Y lograron una negociación tan grande que terminaron pagándole el doble de lo que le habían ofrecido. Y adicionalmente a eso, él quedó comprometido con su familia a que sacaba las mejores notas para poder persistir. Y pues no volvió a perder una materia, se puso un poco más aplicado y entonces sí. En 1946, durante la 5ª versión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, demostró que a pesar de su juventud, dominaba el tema beisbolero como el más experto de los comentaristas deportivos. Los locutores de Cartagena no pudieron llegar porque llovió. Y entonces yo soy capaz de transmitir eso. Mi papá dijo que él se atrevía y yo creo que él no tenía ni siquiera 15 años. Y ahí fue cuando hizo su primer debut. Y ahí le dieron la oportunidad y de ahí comienza a transmitir. Él fue incluso árbitro. Por X o Y motivo, no sé qué pasó con uno de los árbitros y Mike, que tenía los conocimientos, conocía las reglas, lo llamaron de árbitro. Mike conocía el béisbol desde que salía una pelota, desde un bateo, desde una robada de base, desde un home run. Deporte era sano para él y eso él lo practicaba. Se apasionó por los deportes en general, era buen ajedrecista, era bueno jugando el billar, era bueno conociendo temas del fútbol. Le encantaba el atletismo, era apasionado por el junior, por el fútbol. El amor que tuvo él por el deporte, primero el boxeo, cuando escuchaba las peleas de Joe Louis. Estábamos pendientes de todos los colombianos que iban a transmitir Maíz Mulso, que iban a jugar las grandes ligas. Pero su fortaleza era el béisbol. Y él era un erudito en la materia. Decir que Mike era la Biblia es algo que se queda corto. Era un amor tan desmedido que le resultaba prácticamente adictivo transmitir béisbol, pero sin duda alguna el boxeo lo apasionaba, lo seducía de una manera indescriptible. ¿Y el boxeo? Me lo pregunta usted. La primera pelea que escuché fue entre Tommy Farr de Inglaterra y Joe Louis, campeón de los Estados Unidos, que el ganador iba a pelear con Max Schmeling. Esa es la época, digamos, la época de oro del boxeo también, que estaban todos los grandes, llámesele boxeadores de Inglaterra principalmente y de los Estados Unidos. Y en esas peleas mundiales, Sugarray Leonard, Marvin Hagler, Muhammad Ali, siempre estaba el hombre ahí pendiente. Con su inseparable amigo, el periodista Chelo de Castro, tuvo un exitoso programa radial llamado Desfile Deportivo, que fue inaugurado el 7 de abril de 1953. Ellos tenían un programa en donde debatían el juego de la noche anterior y discutían. El uno decía A y el otro le contestaba B. Y pegó tanto que ellos fueron caminando y se fueron haciendo los grandes amigos hasta el día de la desaparición de Mike. Para mi papá, su gran amigo, su gran hermano fue Mike, porque para todo, en una época Mike llamaba a la casa y solamente decía bye, ya sabíamos que Mike venía a recoger a mi papá en 10 minutos. Papi, ya viene Mike. Y eran 2 amigos inseparables, se juntaban a veces en una de las cafeterías de la Olímpica en Barranquilla a echar historias y a contar cuentos. Mike era lituano, pero creció bajo una fuerte influencia de la cultura anglosajona. Gracias a eso, se enamoró del béisbol. Fue también narrador de fútbol americano y precisamente en Estados Unidos murió. Cuando muchos creían que estaría disfrutando de unas divertidas vacaciones, el comentarista deportivo terminó encontrando la muerte, dejando un enorme vacío en la narrativa deportiva de Colombia. Una figura que dejó una huella imborrable
en el deporte, en el béisbol. Dejó un legado gigante, dejó el deseo de la gente de escuchar y de conocer de béisbol. Contribuyó muy grandemente a que ahora en Grandes Ligas ya no tenemos dos o un jugador colombiano, ya tenemos muchos. Y que creciera el béisbol más en Barranquilla también, de esa manera, profesional. Porque Mike era la persona que te mantenía junto a ese béisbol, te mantenía unido, te mantenía enlazado. Vivir sin él es posible, pero también es imposible muchas veces. Con el dolor de mi alma, me tocó despedirlo en la sinagoga. Muy buenas noches, bienvenidos a Cara a Cara. Hoy tenemos un gran privilegio. Hoy el canal Caracol abre el expediente final del reconocido narrador de béisbol y boxeo, Mike Mulsoon. Cuando estuvimos en la retina de los colombianos, yo empecé en la retina de los colombianos. Nosotros fuimos inicialmente chimbos, pero honestos. Transmitía desde su casa en Houston, cuando aquí no se conocía qué era eso. Además transmitió con los grandes periodistas y locutores de Cuba. Estuvo en la CBS. Prácticamente él competía con aquellas personas que antes transmitían el béisbol para Latinoamérica, como por ejemplo Bob Canell, quien hizo una famosa frase que decía: no se vayan, que esto se pone bueno. Mike es el primer presentador de narrar o de comentar el primer partido que se trajo aquí a Colombia. Él era como el Vince Scully de Colombia, ¿verdad? Esa memoria inalcanzable y esa valentía que tenía para hacer lo imposible y esa gran pasión que tiene o que tenía por los deportes. Pionero de las transmisiones deportivas, que al principio se realizaban de manera rudimentaria y luego terminaron convertidas en una de las banderas del canal Telecaribe. Hace 25 años yo me conseguí con mis amigos los derechos, con los tipos que conocía, que fueron los que manejaron ABC, CBS y NBC, que tenían los derechos alternos. Cuando todavía las grandes cadenas no penetraban en los canales locales. Y entonces el que quería ver béisbol tenía que vernos a nosotros. Mike lo decía, nosotros éramos chimbos pero honestos, porque traían los partidos de allá, se los traían en cassette 3/4 y Mike los recibía en el aeropuerto y después los transmitían aquí, los narraban y comentaban. Le decimos que nos cogen un juego, nos graba y le pagamos $25 por cada carruzo de esos de 3/4 de pulgada. Se lo da a algún amigo y tal en Nueva York, que volaba a Bianca, Nueva York, Barranquilla directo, y yo lo recibo aquí. Entonces yo iba al aeropuerto y cogía el cassette y lo empezamos así. Y comenzamos a salir. Pero tú sabes que con los norteamericanos y el béisbol y el fútbol y todos sus deportes, eso hay que pagar. Cuando comenzaba el béisbol de Grandes Ligas, tenían que tener la autorización y el contrato con Estados Unidos para poderlo transmitir en Colombia. Se montaron las parabólicas ayer en la 72 en el antiguo Mediterráneo, lugar de reunión de todos los periodistas de Barranquilla. Estábamos con la gente olímpica, televisión en su momento, que es donde arrancamos las transmisiones que le estábamos asociado con los CHAR. Entonces este tema de transmisiones y apoyamos mucho todo el tema, digamos, toda la tecnología. Ya consiguieron los derechos, transmitieron en CBS, transmitieron para Telecaribe, transmitieron para Cromavisión antes, para Win Sports, transmitió la Serie Mundial durante muchos años. Cuando estaban negociando, yo sabía que si Mike no entraba en la negociación no se hacía con Telecaribe. Era de ese nivel. Mike era mucho más que un narrador de béisbol. ¿Usted se acuerda aquel discurso del presidente Clinton ante la Unión? Creo que fue en el tercer año de su mandato. No era porque era mi hermano, pero era un individuo muy inteligente, digo francamente. Inmensamente estudiosa de los quehaceres diarios, del tema de la política cotidiana. Él era ingeniero químico, era economista, una persona que de una bolsa de leche te sacaba cualquier tema y cualquier historia. Con él tú podías hablar de economía, de política. Aquí vamos a poner el Cardex al día. Y entonces comenzábamos a hablar de Barranquilla. A las 3 de la mañana yo le decía, bueno, Mike, a dormir porque mañana nos toca otro juego. Pero imagínate, toda la noche hablando, cuántas cosas no hemos hablado. Mike era un tipo demasiado inteligente, un tipo sagaz, un tremendo entrevistador. Una persona que se para y que no ha podido culminar su aspiración se puede convertir en otras cosas que no están dentro de la ortodoxia de la vida ciudadana. ¿Qué opina el ministro? En su programa
De frente con Mike Smulson, entrevistó centenares de personajes. Este miércoles 7 de la noche, De frente con Mike. Yo le cambiaría ese nombre, Mike. ¿Por cuál, Marquín? Me decía él. Digo, de ladito con Mike, porque te metía entre las paredes y te armaba un cuento y te ponía difícil. Como entrevistador fue bueno. Entrevistaba a sinnúmeros de personajes, sean políticos, de cultura, deportistas. Ahí estuvimos varias veces entrevistados por él, viéndolos también en televisión, pendiente a la hora que iba, porque el hombre lo hacía muy bien. Ahí está, anécdotas de esa entrevista, cada rato nos están mandando, cuando la vuelven a pasar en Telecaribe, de vez en cuando, como Orlando y yo estábamos recién llegados a Grandes Ligas, 1998, imagínate. Una de las primeras veces que nosotros empezamos a mostrarnos en televisión y estábamos un poquito como con miedo de hacer entrevistas de esa manera. Gracias a su apoyo y al de sus colegas como Edgar Perea, Chelo de Castro, Ventura Díaz, Rúgero Manotas, Marcos Pérez, Mike Fajardo, entre otros, este deporte dejó de ser para aficionados en la costa y cobró altura e importancia a nivel nacional. Y nos íbamos Marcos Pérez, Edgar Pérez y mi papá al Hotel del Prado, que quedaba enfrente de la casa nuestra. Me acuerdo que pedían el club sándwich con papas francesas, ¿verdad? Entonces, los veía era como comentar los eventos y lo que había pasado y lo que pudo haber pasado y por qué el coach hizo esto y no lo otro. Y era como compartir conocimiento. Hicimos un equipo tremendo, un equipo que la gente le gustaba, con una sintonía tremenda, el béisbol de Grandes Ligas. Gente que decía, yo aprendí el béisbol con ustedes. Yo aprendí esto con ustedes, una cantidad de cosas. Jóvenes que oían el béisbol, que yo creo que en parte se le debe a Mike, que hoy día de que tengamos muchachos jugando béisbol en las Grandes Ligas. Yo creo que mi papá cuando arrancó no pensó en eso, o sea, no pensó que iba a hacer esto para que, digamos, tengamos jugadores colombianos, sí lo quería. Una persona con una capacidad de memoria verdaderamente increíble para lo que eran números, fechas, ciudades. Tenía que saberlo todo y la forma en que él transmitía esa información lo hacía que uno lo entendiera más el béisbol. Describía los hechos con fecha, con hora y con lugar. Una persona que llegaba con los line-ups, llegaba el clima, si iba a llover, si no iba a llover, en qué sentido venía el viento, en qué sentido estaba el sol, a qué hora iba a oscurecer. Y empezaba a anotar y se sabía el nombre de cada uno de los jugadores, lo que hacían, lo que venían y la historia del béisbol, pero a carta cabal. Ese era Mike, era su mente. Es una cosa que yo nunca había visto en una persona y eso lo vi en Mike Smulson. Fue testigo de los acontecimientos beisbolísticos más importantes de la historia reciente de este deporte, incluida la final entre los Yankees y los Dodgers en 1976 y el triunfo de los Marlins de la Florida con la gran hazaña que realizó durante la final Edgar Rentería. Y se lleva a cabo la Serie Mundial entre los Yankees y los Dodgers. Estaba Efraín Tejada, estaba mi papá y estaba Zucker Fretch, que era un periodista muy importante, digamos, de Nicaragua, y entonces compartíamos la cabina de transmisión con ellos. Y fue una cosa verdaderamente, formidable esa experiencia. Tuvimos la oportunidad de narrar, oye bien, de narrar el home run, el último que se dio en el Yankee Stadium, y nosotros, Mike Smulson y yo, tuvimos la oportunidad de narrar a Molina, Pepe Molina, un cuadrangular. En ese momento era catcher de los Yankees de Nueva York. Eso fue un momento que incluso festejamos. Aquí se oye béisbol y cuando se habla de béisbol no se puede dejar de recordar la transmisión cuando el hit de Rentería. Eso es un ícono donde lo quieras poner y cuando se habla de Mike se habla de eso. Con los Marlins fueron campeones mundiales y Mike narra ese juego. Porque inclusive en el momento que estaban al bate Rentería, él dijo el niño Barranquilla y dijo, este niño está para grandes cosas. Era el sentimiento que él pudo transmitir en ese momento, cuando ese inning se da, que le da la Serie Mundial a los Marlins, la viví yo en ese mismo instante en el estadio. Gritó, o sea, rompió el protocolo de la televisión. ¡Vamos, pelao! Cuando ustedes escuchan esa transmisión, lo que él comenta, él lo estaba diciendo es como barranquillero, como colombiano. O sea, vamos pelados, echa para adelante, vamos.
y desperté a todo el mundo gritando cuando Edgar dio el hit para el center field para ganar el juego número 7. Y en ese momento viene Rentería y mete un palo por encima de la segunda base para que los Marlins de la Florida quedaran campeones mundiales. Imagínate, todo eso lo vivimos nosotros, fascinante. Vamos, pelado, algo muy Caribe, algo que Mike sacó en ese momentico cuando Rentería iba a ser el héroe y le iba a dar el título a los Marlins. Eso fue una locura, local, nacional e internacionalmente, porque ¿quién se iba a imaginar que un pelado del barrio Montecristo, aquí en Barranquilla, le iba a dar el primer título de campeón mundial de béisbol a un naciente equipo de béisbol como los Marlins? Te voy a contar una historia. Ese domingo en Colombia se estaban haciendo elecciones. Yo estaba en la mesa de 6 a.m., yo me puse en el oído el audífono y la transmisión de Mike Smulson desde la Florida. Y claro, cuando empezó, Darío a preguntarme qué estaba pasando, y aparece el cuadrangular de Edgar Rentería, que fue histórico y maravilloso. Inmediatamente el televisor se cambia al béisbol y ahí estaba Mike Smulson narrando y llevándonos esos momentos emocionantes de Edgar Rentería, el MVP de los Marlins en la Serie Mundial de Béisbol. Eso fue una cosa maravillosa, una cosa que todos celebramos, que todos nos entusiasmamos. Es más, la voz a Mike se le rajó totalmente. Ya no pudo decir en el mismo tono de voz lo que estaba pasando. Y ganaron la Mike, se le rajó la voz. Esa es la emoción. Transmitir boxeo lo llenaba de vida. Gracias a su narrativa, Colombia disfrutó de los triunfos de Kid Pambelé, Rocky Valdés, Fidel Baza y otras gigantescas figuras nacionales. Llegó a Las Vegas y se robó el show durante el encuentro de los pugilistas mundialistas Sugar Ray Leonard y Thomas Harris. Mike y yo viajamos en el 80 16 veces. Estuvimos en Las Vegas, estuvimos en Chicago, las grandes peleas. Sugar Ray Leonard, Tommy Hare, Cassius Clay, en fin, eso fue una locura en el año 80. Había estudiado en los Estados Unidos. Esa experiencia de haber estudiado allá y haber estado junto a otras personas importantes en el mundo del deporte en Nueva York, creo que lo acercaron muchísimo al tema, digamos, del box. Porque transmitió muchas de las peleas de Ali, de las peleas de los grandes. Incluso creo que a Joy Luis lo alcanzó a transmitir y después lo hizo con Kid Pambelé, con Rocky Valdés y sobre todo con el Happy Lora. Digamos que se iban a conocer los boxeadores con la época de Pambelé, Rocky Valdés, Dulio Miranda, iban las transmisiones, que la gente viera, que tuvieran el apoyo, digamos, que se merecen estos deportistas que estaban saliendo, digamos, tú de abajo con nada, como decía él, con 0 bolas y 2 strikes, y estaban llegando a 3 bolas sin strike después en el futuro de sus vidas. Entonces, él todo eso quería que la gente surgiera hacia adelante. Tengo una anécdota increíble. Yo compro los derechos de la pelea de Mano de Piedra Durán y Sugar Ray Leonard. Pero con las vainas de Mike, total, no llegamos a tiempo, sino perdimos la conexión Nueva York-Montreal. ¿Qué hacemos? Y le dije yo no puedo perder este dinero que le pagué a Don King. Vamos a ver. Y a él se le ocurrió, vamos a HBO. Y hemos agarrado un taxi del Kennedy para calle 2 o 3 allá en la punta de Manhattan. Y nos toca una señora bogotana de chofer. Se podrán ustedes imaginar las vulgaridades y todo lo que le dijo Mike fregándole la vida a la cachaca. Ya llegamos a HBO, mostramos mis derechos pagos y arranca Mike. ¡Tan! Suena la campana. Ahí está a la izquierda del campeón panameño y tal, una derecha. Pero Mike se puso tremendamente nervioso, que al punto de que la voz no le salía. Termina ese primer round y me dice, Marquín, sigue tú que yo no puedo con esta vaina. Y yo me he jalado un combate de boxeo espectacular. Sobre todo que la pelea daba para que tú como narrador te lucieras. Resulta que eso causó una tremenda ampolla aquí en Barranquilla. Un periodista nuestro estaba por allá por Montreal, llamó a dar la noticia aquí y le dijeron en el estudio, no, si Marcos Pérez y Mike Smulson transmitieron eso. Y se arma la controversia. Bueno,
que hasta doña Susi tuvo que intervenir en eso. También enfrentaba sus propias peleas y con gran valentía. De manera muy discreta luchó contra el cáncer varias veces. Sin embargo, siempre salía invicto. Tenía verrugas cancerosas en la piel, la cual se las quitó varias oportunidades. Después tuvo un cáncer en la próstata que no tiene nada que ver con el cáncer de la piel. O sea, mi papá dio gracias. En ese sentido, nunca hizo una metástasis. Sí, claro, él tuvo varias veces cáncer, pero Mike también era una persona muy delicada con su vida privada. Porque él nunca habló de que tenía algo. A mí, por lo menos a mí, nunca me dijo, tengo esto. Jamás. Yo, por lo menos, yo nunca me enteré. Se hizo una quimioterapia y a la semana siguiente se nos fue. Una gran generación se va con Mike. Yo creo que no ha nacido un reemplazo para Mike Smulson en la televisión regional. Entre 8 y 9 jonrones más. No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy se abre el expediente final del afamado periodista lituano Mike Smulson, un insuperable narrador deportivo. Si ganaba Cleveland, dije que la serie iba a ser corta. Páseme a la voz. Me decía a mí la voz. Y yo le decía el monstruo. Era un hombre muy familiar, eso lo aprendió de sus padres. El gran amor de su vida fue Susie Stecker, con quien tuvo 6 hijos y 16 nietos. Buen hijo, buen padre y buen hermano. Como padre fue maravilloso. Él era cero a la izquierda en importancia cuando era cosas de él. Para nosotros era un tío, era como el tío que hacía lo que mi papá no hacía. Mi abuelo saludaba a todo el mundo como si fuera su amigo, su hermano, su hijo. Para él no había un no de respuesta, todo era factible, todo era posible. Una persona de un optimismo que rayaba con el surrealismo. Y ahí nos ayudaba o un saludo, o un abrazo, o un consejo, o hasta económicamente no. Así como le comentamos aquí en la región Caribe, nos tiraba la liga. Una persona muy servicial, porque ahí era servicial. Su esposa, Susie, era austríaca. Además, hacía parte de las damas de la comunidad hebrea que le ayudaban a la gente pobre. Él consideraba que él era judío y que él tenía que respetar y respetaba la religión. Y las épocas o los momentos de servicio, él los respetaba. Y las obras sociales que aún persisten en la comunidad judía, Mike y su padre, don Alfredo Stecker, también hicieron mucho por esas obras. Como político, no le fue nada mal. Y el eslogan de Mike fue: venimos al Consejo a trabajar por Barranquilla, no a servirnos de ella. Usted no puede convertirse en un buen médico solamente con las TIC. No, necesita un complemento vocacional. Era un miembro activo del Partido Liberal. Durante 10 años los representó en el Consejo de Barranquilla. Mike perteneció al movimiento de mayorías liberales que dirigía don Carlos Martín Leyes. Y él se allegaba con Roberto Gerlain de la época, con José Nameterán, con Musa Tarut, que eran los políticos, digamos, de la época, digamos, coetáneos con él, ¿verdad? Y siempre todo era por el servicio a la comunidad. Su casa recibía mucha gente del interior, muchos expresidenciables y presidenciables y senadores. Yo vi a Mike hablando con los ministros. Yo vi a Mike hablando con los políticos para defender el canal. Y no una vez, lo vi muchas veces. Hablemos con este candidato, o hablemos con este senador, o hablemos con los gobernadores, hablemos con la Junta. Mike siempre estuvo muy atento a lo que le pasaba al canal. Fue concejal de Barranquilla, aportó mucho, contribuyó mucho y, como él decía, al final, después de 10 años, se cansó de la política. Su profesión era la ingeniería química. Eso le permitió trabajar en varias empresas constructoras y hasta fue el director técnico de la primera fábrica de baterías de carros de Colombia. Fue director técnico de la primera empresa que fabricó baterías en Colombia, la batería Willard. Incluso él viajaba al exterior a supervisar las compras y todo. En ese plano, incluso las empresas todavía están montadas. Mike transmitió para Telecaribe 30 series mundiales de béisbol.
a quien Colombia vio por última vez al aire como personaje entrevistado gracias a una invitación del periodista César Augusto Londoño. Y le hicimos uno especial donde contó 1000 historias, un especial que fue muy largo. Cuando lo entrevisté estaba perfectamente bien, estaba no solo lúcido como siempre, también muy bien físicamente. Tú me llamas por teléfono, colega. Otra de las últimas entrevistas que dio fue para su amigo Marcos Pérez Jr. Ahí Mike se mostró cómo era en la intimidad con sus amigos. Y ellos nos dieron los derechos y pagaban por los derechos nada. $1.500, imagínate. $1.200. Y transmitíamos la serie mundial. Fue una entrevista espectacular. Cuando terminamos ese día la entrevista, qué manera de sacarme las vainas y tal. Y qué manera de echarme embustes tú, oíste, ahí me echaste un poco de embuste. Y muerto de la risa. En términos generales, siempre tuvo buena salud. Sin embargo, de manera silenciosa enfrentaba con gran valentía duras batallas. El cáncer apareció varias veces a lo largo de su existir. Sí, claro, él tuvo varias veces cáncer, pero Mike también era una persona, sobre todo lo que tenía que ver con su fuero íntimo, él era supremamente delicado y, por ejemplo, le dolía la espalda, pero a nadie le decía. Nunca, y como él no me dijo nada a mí, y como él respiraba tanta energía, tanta vida, él era impaciente. Entonces terminaba de desayunar primero que yo. Maquín, te espero en la puerta. Impaciente. Muy puntual, él era muy puntual de entrada y de salida. Físicamente, una persona inmensamente activa, subía escaleras, como decías tú, a la edad de 80 y pico de años se despertaba temprano. Era, digamos, nos decía a nosotros cuando viajábamos, es que están durmiendo en dólares. Pila. Al terminar la Serie Mundial de Béisbol en el año 2016, hizo lo de costumbre, viajar a Estados Unidos para compartir en familia. Ya despedimos, mucho gusto, será el próximo año cuando estaremos aquí otra vez al pie del cañón y tal. Me dijo, Maki, mañana me voy para Estados Unidos, voy a hacerme mis chequeos y mis cosas como siempre. Fue su última transmisión y me acuerdo cuando se sentía mal que decía, de pronto me tengo que ir para Estados Unidos a revisarme. Él sí me dijo que estaba enfermo. Me dijo que estaba enfermo y que tenía que ir a hacerse un tratamiento. La última imagen que tengo de él es despidiéndome en el aeropuerto de Houston. Él se va conmigo al aeropuerto y con mi abuela me despide, me dice, mamita, haz lo que tú quieres y estudia lo que te apasiona. Entonces él fue a Houston y yo pienso que él sí sentía que tenía algo, él sí lo pensaba, nunca nos lo dijo. Nunca lo dijo, pero él le insistió a su médico que le hiciera un PET y le salió un cáncer linfático. Él se fue porque se sentía mal y entonces encontraron que él estaba padeciendo de cáncer. Ahí le sugirieron someterse a un ciclo de quimioterapias para combatir el cáncer linfático. Se hizo su chequeo, el doctor como que le dijo, mira Mike, lo que tienes, puedes vivir tal vez 1 año, 2 años, no sé, pero si te haces un tratamiento, de pronto puede alargarse 4 o 6 años. Y lo único es de que mucha gente, digamos, con la quimioterapia recibe ciertas infecciones, tienes que curar con una gripa, tienes que cuidarte mucho, que no te pase nada. Y él decidió hacerse la quimioterapia. Dijo que entraba a la clínica para el tratamiento, así le llamó. Y una vez terminara me llamaba cuando llegara a Colombia. Le hicieron un tratamiento el día X, que fue un miércoles. Tenía que volver donde el médico el siguiente jueves de la semana siguiente. No se sintió muy bien. Y entonces le dijo a mi hermano, ¿sabes qué, Dani? No me siento bien, vámonos para la clínica. Llegó a la clínica y cuando estaba haciendo el examen de sangre, realmente el dolor se intensificó bastante. Yo estaba hablando con él por teléfono, él estaba en la clínica. Es tan grande el dolor que él tiene que él suelta el teléfono del dolor y le dice, Dani, esta vaina es de morfina. Y él mismo le dijo a Susi, mi cuñada, que paz descanse, cuando estaban entrando, este va a ser mi final. Y así fue. El tema resultó ser más complejo de lo que muchos creían. Desde las 3 de la mañana el celular pitaba, sonaba, no que Mike se puso mal, no que lo entubaron, no que no hay nada que hacer, que los médicos... Mike enfrentó una falla multisistémica. Se afectaron sus riñones y pulmones, algo que nadie se esperaba.
mantenido artificialmente por punta de antibióticos, haciéndole diálisis permanente. Como a las 4 de la mañana me llamó mi hermano Daniel y me dijo, mira, ya verdaderamente papi tuvo una falla multiorgánica y esto ya puede ser un desenlace fatal. Sus hijos, al enterarse de esta situación, se dieron cita de manera inmediata en Houston. En donde los médicos nos congregan, a mi mamá, nosotros 6, porque somos 6 hijos, y nos dicen, vean señores, su padre está vivo por un tema de que tenemos un bombardeo de antibióticos impresionante. Si le quitamos los antibióticos, él se va. Y yo recuerdo que pues fuimos, nos despedimos de él, nos sacaron, nos estaban, digamos, como ya le han quitado un antibiótico, nos están avisando que le iban lo iban a acentuar. Y no sé por qué en ese momento yo entré. Algo me llamó, ya no estaba. Le dije al médico, mira, no hay ni que acentuarlo, ya se fue. Le dije que se vaya tranquilo. Muchas gracias por todo lo que nos dio. Según padre, según amigo, según una gran persona. Y bueno, no me habían hecho esta pregunta y discúlpenla, pero meses y todavía es la hora y pues vivir sin él es posible, pero también es imposible muchas veces. Para mí realmente fue muy duro. Fue muy duro, pero yo sigo queriendo a Mike. Yo no sé mi papá de qué manera se enteró, porque yo no le dije nada, que mi papá duró 2 días en silencio sin salir del cuarto, totalmente en silencio. 5 días más tarde, su cuerpo fue repatriado. Barranquilla lloró su partida. La ciudad perdió a uno de sus hijos adoptivos más amados y respetados. Un sepelio bastante grande, no solamente de la comunidad, sino de gente. La sinagoga nuestra se llenó. Y ahí no había un solo espacio libre. Fueron 2 horas de programa al aire, porque se transmitió a través de Telecaribe y fue impresionante. Hicieron una despedida muy emocionante de todo el recorrido que había hecho pues mi papá en la ciudad de Barranquilla. Fuimos al sepelio y mi papá escribió unas palabras que yo leí en el sepelio de Mike. Con el dolor de mi alma, me tocó despedirlo en la sinagoga y dije que recordáramos a Mike como él era, un hombre alegre. Ya tenías 3 bolas, 2 strikes. No le hiciste swing al último lanzamiento y te has ido. Sus amigos, esos con los que se reunía todos los viernes a las 10 de la mañana en su oficina, se siguieron encontrando 6 años más, como si todavía le estuviera presente. Yo creo que no ha nacido un reemplazo para Mike Smuldson en la televisión regional. Una gran generación se va con Mike. Un conocimiento profundo del béisbol. Yo creo que los jugadores de nuestra época saben y siempre van a recordar a Mike Smuldson. Amo a Barranquilla como un barranquillero más y a Colombia como un colombiano más. El hombre impresionante cuando cogía ese micrófono, cuando estaba delante de las cámaras, los seguidores que tenía a nivel nacional y muy importante y buen amigo. Yo creo que Mike lo que nos dejó fue ganancia. A todos, a mí en especial me dejó muchas, pero la gente que tuvo el privilegio de estar a su lado, de verlo y de conocerlo, lo que le dejó fueron grandes experiencias y ganancias. Una pérdida triste, una pérdida lamentable, porque Mike nos enseñó a todos, porque Mike fue un ejemplo. Mucha gente creo que ven a mi abuelo de alguna manera cuando están conmigo, lo recuerdan mucho. Su nieta Rochelle, cada vez que sale al aire,
Piensa primero en su abuelito y se inspira en él para lograr hacer todo bien. Lo lleva en su corazón y hasta en sus tenis. Mi abuelo, pues aquí se puede ver su cara, su fecha de nacimiento y el año que nació y el año que murió. Sé que donde está con una sonrisa y está orgulloso, porque si bien no quería que esto era comunicación social y quisiera lo que hoy en día hago, pero hoy en día lo hago porque me apasiona, porque me gusta y porque sé que él allá arriba donde esté me está guiando. Su amigo, el destacado periodista Marcos Pérez Jr., está escribiendo su biografía. Pronto la veremos en las principales librerías del país. Hay mucho por conocer en la vida de Mike Mulsoon, un hombre al que siempre vamos a recordar con mucho cariño, respeto y admiración. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana y gracias por acompañarnos.